Qué bueno, ¿no? Porque muchos de nosotros, ¿no? Trabajamos, ¿no? Y lo hacemos porque decimos trabajamos para poder, sí, cumplir con nuestras obligaciones, para poder tener un ingreso y permitirnos, bueno, alimentarnos, comprarnos los bienes o lo que nosotros estemos necesitando, ¿no? Entonces, eso, sí, nosotros lo sabemos, pero sabemos que con el dinero nosotros no podemos más que comprar cosas materiales o cosas que pueda uno tener, ¿no? Y sabemos que todo eso no hace tesoros en los cielos y que es mejor las cosas de los cielos que las cosas de la tierra. Pero dice, bueno, ¿yo cómo adquiero cosas del cielo y no de la tierra? ¿Cómo hago? Saco una estrella, o hay como muchos ahora están comprando parte en la luna, ¿no? O compran partes de estrella. Ahora hay cada cosa, ¿no? Que dice, bueno, así yo llevo a cosas que están por arriba mío, por arriba del cielo, ¿no? Ahora estaba leyendo el otro día, no sé por qué se me vino a la mente, pero que uno puede tener luz 24 horas, todos los días del año. Dice, ¿cómo hace eso? Hay una empresa una empresa que se ocupa de poner satélites, ¿no? en el cielo, y que por un sistema como de reflejo, busca el reflejo del sol y te da sol 24/7, todos los días. Y se compra eso también. Digo, ¿cómo uno está buscando querer comprar cosas que Dios da, ¿no? Que no son naturales? Entonces, todos, ¿no? Sabemos que podemos hacer cosas para el cielo. Muchos dicen, bueno, yo ofrendo en la iglesia, yo por ahí diezmo, doy primicias, ¿no? Pero esas son cosas, ¿no? Que nosotros podemos dar para poder obedecer a la palabra de Dios y Dios, lo que Dios nos manda. Pero yo creo que uno tiene que dar un poco más que las cosas materiales. Como decimos, las cosas materiales van y vienen. Hoy podés tener un celular, mañana se te rompió, tenés otro, hoy tenés un auto, mañana cambia, hoy tenés una silla, mañana es otra silla. Tu vida va cambiando, el entorno va cambiando a lo material, pero lo importante, ¿qué es lo que podemos dar para Dios que es más valioso? ¿Qué es lo que dice acá? No es hacer tesoros en los cielos, que eso va a estar allí en tu corazón, siempre, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros para poder ganar ese pedacito de cielo, ¿no? Y tener cosas en el cielo? Y yo digo que es la intención de nosotros de cumplir el propósito de Dios para con nuestras vidas. No sé si me explico. Dios tiene un propósito para con nosotros. Dios quiere algo para nosotros que siempre es bueno. El propósito de Dios para nuestra vida siempre va a ser bueno. Es como el padre al hijo que quiere lo mejor para su hijo, ¿no? Entonces, el propósito de Dios para con nuestra vida es que nosotros podamos cumplir lo que Él quiere para nuestra vida. ¿Y qué es lo que Él quiere? Que tengamos una buena comunión con el Padre, con Dios. Es darle a Dios lo que es Dios. Cuando vinieron, ¿no? Algunos fariseos, ¿no? Gente que quería hacer daño a Jesús, y le dijo, como una pregunta, ¿no? Maliciosa, le dijo, ¿de quién es esta moneda? ¿A quién se la tenemos que dar? Como diciendo que si estaba bien o no pagar impuestos. Y le dijo, ¿qué dice la moneda? Dice César. Bueno, a César lo que es del César. Pero las cosas de Dios son de Dios. Y eso no se negocia, ¿no? El tiempo que nosotros podemos pasar con Dios, el tiempo que oramos con Dios, es Dios con nosotros. Y Él con nosotros también. Entonces nosotros no podemos eso hacer que otro lo haga por nosotros, que otro ore por nosotros, que nosotros tengamos una intimidad con Dios. Es el encuentro de Dios con cada uno de nosotros. Y es personal. Dice, Dios sabe nuestro corazón, sabe nuestro pensamiento, Él los conoce. Ahí dice, bueno, yo tengo una relación con mi esposa, tengo una relación con mi hijo, y Él conoce por ahí mis formas, por ahí conoce lo que voy a decir, pero no conoce los pensamientos. El único que lo conoce es Dios. Y el verdadero conocimiento de Dios también es de nuestro corazón. Entonces, qué bueno que Dios nos pide eso, ¿no? Que nosotros invertamos en el cielo, ahí, donde ahí nada se roba, nada se oxida, nada se desperdicia, nada se rompe. Todo lo que está en el cielo, eso es un tesoro que nosotros después vamos a disfrutar. Además que, como siempre decimos, es mejor dar
que recibir. Y darle a Dios, cuánto mejor, ¿no? Darle el tiempo para Dios, darle un tiempo de oración con Dios, un encuentro con Dios, darle tu corazón a Dios para que Dios por ahí trate tu corazón, ¿no? Eso es lo mejor que podemos hacer. Entonces, es lo que Dios quiere. Dios no quiere solamente que nosotros le ayudemos a recursos, porque ahí dice que Dios es el dueño de toda la tierra y todo lo que está sobre ella. Todo el oro y toda la plata le pertenece a Dios. Pero Él lo pide como una obediencia a nosotros. Es como nosotros con nuestros padres. Tu papá te dice, bueno, tenés que hacer la tarea. No, no quiero. O se hace el rebelde y la hace después. O dice, ahora la hago, y ese ahora la hago, no la hizo nunca. Sí, ahora la hago. Pasó una hora y no la hizo. Pasó otro día, no la hizo. Entonces, cuando Dios te pide algo, si nosotros obedecemos, tenemos resultados inmediatos. Es como cuando hacemos la tarea y bueno, vamos a la escuela o a la universidad o a la secundaria y vamos a tener una calificación. Y si la hicimos con tiempo y estudiamos, vamos a tener una calificación buena. Pero si no la hicimos, y no vamos a obtener una calificación buena. Entonces, cuanto más nosotros estemos con Dios, más bendecidos somos. Amén. ¿Está entendiendo? Entonces, quería que leamos también en Marcos 16, 14, ¿sí? Marcos 16, 14. Dice, finalmente se le apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. ¿Qué dice acá? Que se les apareció. No es que venía caminando, no, se les apareció en medio de ellos, ¿sí? Estaban en una habitación cerrada y de repente Jesús apareció, ¿no? Y uno ahí es como que se sorprendió, ¿no? Los discípulos se sorprendieron. Pero fíjense que lo primero que empezó a hacer Jesús, lo empezó, dice, a reprochar por su incredulidad. Lo empezó a retar, diciéndole no de una forma. ¿Por qué? Porque no creyeron, ¿sí? Ellos no creyeron a las mujeres que le habían dicho, salió Jesús de la tumba, estaba vacía y un ángel nos habló. Y los discípulos decían, no, ¿cómo va a pasar eso? No puede ser, debe estar ahí, no creemos. Los discípulos, ¿sí? Estos discípulos caminaron con él 3 años, vieron milagros, maravillas, vieron cosas que nosotros no sé si la vamos a ver. Ellos la vieron sanar un leproso, o a muchos, ¿no? Para decir, a un paralítico que nació así, a ciegos que le dio vista, ¿no? Entonces vio cómo se calmaba la tempestad en el mar, ¿sí? Como toda la lluvia paró, los vientos se calmaron porque Jesús lo ordenó. Ellos vieron cosas que uno diría, wow, ¿cómo no creer de esa forma, no? ¿Cómo no voy a creer con lo que yo vi? Si yo lo vi, si yo lo viví. Pero dice que ellos no creyeron. Cuando le contaron, como diríamos también, como gente que estaba con ellas, las mujeres, ¿no? Y dijeron, no será así. ¿Cómo va a estar Jesús si Jesús murió? Fue crucificado y lo pusimos en la tumba, ¿no? Y yo decía, si le pasó a los discípulos, ¿cómo no nos puede pasar a nosotros? ¿Cuántas veces Dios hizo milagros en nuestra vida y después a veces como que no creemos lo que Dios puede hacer en nuestra vida? Que Dios nos puede sacar de ese tormento, de ese problema, situación, de esa dificultad y no creemos. Pero ya vivimos un milagro
ya vivimos la mano de Dios en nuestra vida, pero en ese momento decimos, no, esto no va a pasar. No creo que suceda, no creo que Dios cambie esta situación, no creo que Dios me saque de este pozo de depresión, por ahí de este pozo económico, de este problema familiar, de este problema, esta no me salva a nadie. Pero no nos olvidamos que Dios ya lo hizo y Dios lo quiere volver a hacer y lo puede volver a hacer. Así dijeron los discípulos, no puede ser que Jesús esté. Y habían caminado con él 3 años, habían visto milagros, habían visto cosas sorprendentes y no creyeron. Por eso los retó. Dijo, ustedes no creyeron. Incrédulos, le dijo. Gente que no cree. Y le diría, ¿cómo los discípulos no creyeron? A nosotros también nos puede pasar. Por ahí hay cosas que nos cuenten, cosas que vivamos, que no creamos que se puedan revertir, que puedan cambiar. Como que hoy te diga, mañana Dios te da una palabra y te dice, vas a ir a naciones a predicar el Evangelio. Y decís, no, si yo no sé hablar idiomas, yo no tengo visa, yo no sé, nunca salí, como me pasaba a mí cuando empecé a trabajar en el centro, nunca había salido del barrio. Tomé el colectivo y parecía que iba, no sé, a otro mundo. Cuando vi el obelisco dije, uy, esto... Uno dice, pero ahora nosotros vemos todo por internet, pero en mi época no había internet. Entonces el obelisco no lo veía por internet, no había revistas, sí había tele, pero cuando uno lo ve personalmente, se sorprende, ¿no? Y entonces es de esta manera, ¿no? que nosotros a veces no creemos y rechazamos lo que Dios puede hacer en nuestra vida, lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, ¿no? Dice la palabra que nosotros veremos cosas que aún ojo no vio y oído no oyó. Y dice, ¿pero qué? ¿Cómo va a ser eso? ¿No? Yo cuando vi la primera vez un milagro que me impactó, que vi una niña, ¿no? y un niño que no caminaban, que estaban en una cama porque eran niños, ¿no? de 9, 10 años que bueno, habían nacido caminando, pero de repente le agarró un virus y lo dejaron internado y de la cadera para abajo no se podían mover. No es que movían el dedo gordo, no, se movían, estaban como paralizados. Y cuando nos llamaron a nosotros para orar, y yo dije, bueno, yo confío en Dios. Dios puede hacer el milagro. No soy yo, es Él. Y yo fui y oré en el nombre de Jesús. Es más, había un niño al lado, porque es una niña a la que fuimos a orar, que nos llamó los padres del barrio. Entonces fuimos a orar y bueno, el padre nos dice, bueno, pero ¿cómo oro? Yo nunca oré. No te preocupes, le vamos a orar juntos, nos agarramos de las manos y oramos por tu hija. Y al lado había un nene que también estaba con la misma situación. Y yo le digo al padre, ¿puedo orar también por tu hijo? Sí, me dice, orá. Y bueno, oramos todos de las manos, nos bajamos, me bajé yo solo, y viene el padre corriendo, me dice, mi hijo movió los pies y se levantó y ahora camina. ¿Qué hiciste? Yo no hice nada, le dije, fue Dios. Y a los pocos días la nena también empezó a caminar de vuelta. Después de haber estado más de 2 meses en el hospital. Porque no es que fue un día y al otro día se fue. Fue Dios el que hace milagros. Dios el que tiene poder. Dios el que puede levantar y cambiar toda situación. Entonces tenemos que creer en Él, no en las circunstancias que nosotros vemos o que nosotros no podemos, sino que Él, el que todo lo puede, que no hay nada imposible para Dios. Amén. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor? Entonces, cuando nosotros rechazamos y somos incrédulos, no somos bendecidos. Fíjense que Jesús lo reprochó por no creer, lo retó y le dijo, bueno, que tienen que creer, tienen que empezar a hablar con fe. Porque si uno habla diciendo que esto no va a pasar, que las cosas no me suceden a mí, y los mismos discípulos, uno dijo, bueno, si Jesús está que cuando venga, yo voy a creer solamente cuando ponga su dedo por la mano que le clavaron y por su costado que le clavaron la lanza y ahí yo voy a creer. Eso dijo. Y a veces nosotros tenemos que ver para creer. Pero dice que bendito el que no vio y creyó, ¿no? Entonces nosotros tenemos que creer y tenemos que hablar creyendo. ¿Cómo aumenta la fe nuestra? Por el oír la palabra de Dios, por el oír el testimonio de otro, aumenta nuestra fe. Entonces nosotros
no es que tenemos que hablar en positivo siempre, ¿no? Sino tenemos que hablar con fe. Dios va a cambiar esta situación en mi vida. Dios va a cambiar la situación en mi familia. Dios va a hacer que esto que no sucedió empiece a suceder. Pero nosotros tenemos que hablarlo con fe, creerlo. Entonces vamos a llamar a las cosas que no son para que sean. Eso es fe. Eso es empezar a declarar. Cuando nosotros empezamos a declarar con fe y llamamos las cosas que no son, que lo dice la palabra, a que sean, estamos desatando poder de Dios en nuestras vidas. Todo lo que declaramos en la tierra, como en el cielo. Entonces, si nosotros lo creemos, lo declaramos, las cosas empiezan a suceder. ¿Cuántos lo creen? Amén. Vamos a leer también Lucas 24:36. Lucas 24:36. Dice, mientras ellos, ¿lo tienen? Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y le dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo que comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo, así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitara de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seas investidos de poder de lo alto. Amén. Jesús les estaba hablando aquí a los discípulos. Fíjense que no solamente bastó que vieran el agujero en sus manos y sus pies y su costado, sino que como que todavía no creían que Jesús estaba ahí. Pensaban que era un espíritu, pensaban que era algo no sobrenatural. Entonces, ¿qué le pidió? De comer. Y comió. Claro, un espíritu no puede comer. Entonces vieron que comió. Dijeron, ahí ya es como que más sorprendente, ¿no? Porque imagínense que lo ven a Jesús, uno dice, pero lo lee así ligeramente, ¿no? Pero uno lo ve crucificado, lo ve que lo sepultó, de repente apareció en una habitación cerrada, y de repente apareció con las manos, con los agujeros que se le ve a través de los agujeros de la mano, de los pies, del costado, y seguramente que tendría, no sé, un aspecto que uno diría no es el mejor, ¿no? Como que atemoriza. Pero eso solo no bastó, porque al ver todo eso y al ver también que no era un espíritu y que vieron que estaba todo eso, él comió con ellos. Y al comer con ellos, ¿no? Él siguió ahí retándolo, ¿no? Y para que vean que comió, para que vean que cómo puede comer un espíritu, ¿no? Yo soy, le dijo, ¿no? Entonces, después de eso no me gustó, porque también muchos de nosotros se lo presenta Jesús o Dios en nuestra vida y no creemos. Decimos casualidad. Justo pasó, ¿no? Vieron que muchos piensan que todo es casualidad, todo es suerte,
o todas las cosas pasan porque tienen que pasar, no, es porque Dios tiene un propósito, porque Dios nos guía por el camino, porque Dios hace que las cosas pasen. Él está en el orden y alrededor nuestro, ¿no? No es todo casualidad. Yo digo que es causalidad de Dios. Dios hace que cause las cosas en nuestras vidas. Dice que a veces uno ve que Dios le habla, que Dios le dice, que Dios... Porque uno dice, ¿pero será mi pensamiento? ¿Será que cuando leí la palabra yo entendí algo que antes no entendía? ¿Dios me estará hablando de esta palabra? ¿Será que justo me habló una persona y me dijo que Dios tenía un propósito y que Dios quería hacer algo? ¿Será justo casualidad? ¿Será que justo está pasando esto en mi vida y justo habla alguien de este tema? ¿Es casual? ¿No? Yo a veces le decía cuando me congregaba, cuando empecé yo, iba a la iglesia, ¿no? Y me sentaba a lo último siempre también, ¿no? Y yo decía, porque el pastor predicaba algo y yo le contaba a mis amigos, digo, este pastor predicó de las cosas que me está pasando a mí. Justo. Yo le decía, vos le contaste a él y al que nos trajo le contó al pastor, entonces justo predicó ese tema, ¿no? Y no, nada que ver. Así pasaba varias veces, ¿no? Y decía, el pastor debe... No, es Dios hablando en nuestra vida, no son casualidad. Dios tiene un plan y un propósito para nosotros, y Dios conoce nuestro corazón, nuestros pensamientos. Entonces, Dios habla a través de la palabra a nuestras vidas. A veces son por distintas formas, ¿no? A veces leyendo vos la palabra, orando, o alguien que te dijo algo, o algo que pasó, y decís, es Dios, ese es Dios, ¿no? Ven que hay una persona que dice, vos tenés un Dios aparte. No tenemos un solo Dios, no una parte. Es que justo en ese momento vieron como la mano de Dios, ¿no? No sé si ven esos videos en las redes que hay un accidente grande y bueno, esa persona queda ilesa. Por ahí viene un camión, da vuelta y el tipo está ahí parado y pasó el camión por arriba. Bueno, hay videos así, y dije, impresionante. Y ese dice, ese tiene un Dios aparte, dice. No, es Dios que lo cuida, Dios lo guarda y tiene un propósito para con esa persona. Entonces no es casualidad, es Dios guardando, Dios cuidando, Dios enviando ángeles. Entonces, a mí me gustó, ¿no? Porque uno a veces no se da cuenta que Jesús está al lado de uno. Fíjense que hay una ilustración, ¿no?, en la palabra que dice que Jesús iba caminando, ¿no?, a Emaús, iba caminando con dos personas. Dice que esas personas estaban al lado de Jesús y no lo reconocieron. No reconocieron que era Jesús. Porque Jesús, después que resucitó, se le presentó a muchísimas personas y anduvo muchos días. Y muchos hablaron. Entonces dice que estos dos se volvían y volvían de lo que había pasado, de que lo habían crucificado a Jesús, de que lo habían enterrado, y se iban caminando otra vez para su lugar. Pero Jesús iba caminando con ellos. Entonces iba caminando con ellos y en un momento, ¿sí? Jesús le pregunta a ellos de qué están hablando, ¿no? Y fíjense que en Lucas 24:19 dice, ¿no?, un poquito de eso, porque ellos no lo reconocieron. Y como diciéndole a él, como que no, como que estaba desinformado, ¿no? Entonces, él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo de Dios. Y él era Jesús. Estaba caminando con ellos y ellos no lo reconocieron. Ellos no se dieron cuenta. A veces muchos de nosotros tenemos a Jesús de nuestro lado y no nos damos cuenta, ¿no? Jesús camina con nosotros y no nos damos cuenta. Pero yo pensaba, qué bueno, ¿no?, lo que dice aquí estas dos personas. Dice, ¿de qué hablan de Jesús? ¿Cómo lo califican? Dice, profeta, varón profeta, poderoso en obras y palabra delante de Dios. Qué bueno que digan, mirá, te voy a hablar de esa persona, mi vecino. Es un hijo de Dios, es cristiano. Qué bueno, ese tiene poder en la palabra de Dios. Cuando te habla sentís el poder de la palabra de Dios. Con lo que habla con autoridad de Dios. Qué bueno que digan las personas que están en nuestro entorno, igual que estos dos, ¿no? Más allá de lo que no reconocieron que era Jesús, que digan de lo que Dios hace en nuestras vidas.
que nosotros empezamos a llamar las cosas que no son para que sean, que empezamos a hablar con fe y empiezan a suceder cosas, empezamos a declarar y las cosas empiezan a realizar, empezamos a orar, como decía la palabra hoy, impondrán manos sobre los enfermos y se sanarán. ¿Saben que cuando yo empecé a ir a la iglesia, escuché esta palabra y dije, ¿será así? ¿Será que si yo oro por las personas se sanarán? ¿No será un cuento? ¿No será que es algo que yo nunca lo había visto, ¿no? Nunca me había pasado. Entonces estaba inquieto en ese tiempo y quería ponerle manos en un colectivo a una persona que estaba enferma y que siempre viajaba conmigo adelante. Yo todos los días durante como 10 años viajé al centro, ida y vuelta en 91, me conocía el colectivero, me conocía los pasajeros que siempre frecuenté. Cuando uno está siempre, conoce a todos casi, ¿no? Los que viajan todos los días al mismo horario. Entonces siempre había una persona adelante que tenía como un parálisis facial o algo, que subía caminando y siempre se sentaba por ahí adelante. Y yo dije, voy a orar por ese, voy a ponerle las manos. Entonces me senté atrás y él siempre se sentaba adelante en el primer asiento. Se subía y se sentaba ahí en el primero por su discapacidad motriz. Dije, voy a orar, le voy a poner mano. Entonces estaba todos los días que le voy a poner mano. Y me acercaba de atrás. Imagínense, yo sentado en el colectivo y queriendo poner la mano, y se va a dar cuenta si le pongo. Entonces estaba cerca y no lo tocaba. Y no, yo oraba, pero no pasaba nada. Y así un día, 2 días. Y yo dije, no, hoy lo voy a tocar. Hoy voy a imponer mano y se va a sanar. Entonces, el colectivo estaba casi lleno, ¿eh? Imagínense yo, un loco, ¿no? Tocando al hombro del chico de adelante, diciendo, ¿qué le pasa? Entonces yo le agarré el hombro y estaba orando. Sí, ¿no? Y bueno, y había gente acá parada y me miró, ¿no? Y el chico es como que se dio vuelta y yo le digo, estoy orando por vos. Bueno, dijo. Pero yo me quedé, ¿no? Como muy nervioso, como que muy desesperado, ¿no? Como porque, ¿cómo voy a hacer eso en el colectivo? Pero lo hice. Y bueno, después de un tiempo, el muchacho seguía subiendo, pero yo veía que él como que iba mejorando, ¿no? Que su rostro estaba mejor. Seguía teniendo la parálisis en el cuerpo, pero su rostro estaba mejor. Y yo dije, la palabra tiene poder. Si oro con más... Bueno, después no me animé a orar, o después casi no lo vi más porque empecé a viajar en auto, pero yo dije, la palabra tiene poder. En el nombre de Jesús hay poder. En la oración hay poder. Si nosotros creemos, Dios obra, aun cuando nosotros no creamos. Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Ser obedientes. Y en la obediencia hay milagros. En la obediencia hay transformación. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor? Me gustó porque después de eso dice que Jesús, dice, ahí adelante, ¿no? Que hoy estábamos leyendo en Lucas, ¿sí? Dice que después que le dijo que vayan y prediquen, no le dice que le abrió el entendimiento. Dice, entonces les abrió, en el versículo 24-45 de Lucas, dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y después le empezó a hablar. Le empezó a decir que tienen que ir a ser discípulos, que tienen que ir a predicar la palabra, ¿no? Entonces, qué bueno, ¿no? Porque uno dice, yo leo la palabra, pero a veces no entiendo. No sé qué quiere decirme Dios, no sé qué quiere decir eso que estoy leyendo. Y es necesario que uno, a veces como en la escuela, ¿no? Que uno lo lea varias veces para entenderlo. O a veces también es necesario por ahí preguntar a otros. O por ahí ir a, no sé, a un diccionario, ¿no? Para poder entender una palabra que por ahí no la tiene. Pero lo más importante para que Dios te abra el entendimiento es pedirle a Dios que te abra el entendimiento a través de la oración. Y cuando Dios te abre el entendimiento, vas a poder comprender y tener discernimiento de lo que Dios quiere hacer con la palabra de Dios en tu vida. Amén. ¿Cuántos quisieran entender mejor la palabra, no? Yo empecé a leer la palabra, ¿no? Y yo soy medio como desesperado o como ansioso. La leí en 3 meses la Biblia, ¿no? Cuando empecé, y me empecé a leer desde el final de Apocalipsis, porque quería saber cómo terminaba. Y después el pastor me dijo, no, así no es. Tenés que leer en un orden, ¿no?
Entonces me dijo, podés saltear algunos capítulos de algo o algunos libros, pero tenés que leer del principio para el final. No podés empezar por el final y además tenés que aprender muchas cosas. Pero me di cuenta que no entendía nada cuando empecé a leer, ¿no? Apocalipsis. Y dice, ¿qué quiere decir ese que tenía la cabeza y que tenía las piernas y el escudo? Dice, está una película de ficción, decía yo. No entendía nada, ¿no? Entonces, para que podamos tener entendimiento y discernimiento de la palabra de lo que Dios quiere en nuestra vida, tenemos que orar. Es importante orar. Uno la puede leer, uno puede poder buscar un diccionario, ¿sí? Pero tiene un entendimiento que es humano. Pero cuando ora, Dios le abre el entendimiento. Dios le empieza a como quitar el velo de lo que antes no veía, lo empieza a ver, lo empieza a entender. ¿Por qué? Porque le pide a Dios. Y como Él es todopoderoso, Él puede hacer que tus pensamientos, que tu discernimiento, que tu sabiduría mejore, transforme. Amén. Dice la palabra de Dios, todo el que quiera sabiduría, pídala y se la daré en abundancia. Amén. ¿Cuántos quieren sabiduría de Dios? Entonces nosotros tenemos que pedir a Dios, le tenemos que pedir entendimiento, discernimiento, y a través de la palabra de Dios, no solamente nos va a ayudar a entender la palabra de Dios, sino que nos va a dar para nuestra vida herramientas que antes no teníamos, ¿no? ¿Cómo podemos actuar? ¿Cómo podemos hacer? Yo a través de la palabra de Dios me di cuenta, por ejemplo, algo que es muy sencillo, pero es útil. Dice la palabra que dice que uno no tiene que prestar lo que no tiene. Y uno dice, pero qué sencillo. Si vos tenés un celular, lo prestaste, que ese celular no lo prestés. Pero fíjense el ejemplo que da, ¿no? Imagínense que uno tiene una casa y dice, salime de garante para que yo comprarme un auto. Y uno dice, sí, salgo garante, te presto la escritura. ¿Y vos tenés otra casa? No. Entonces lo que está diciendo la palabra, no prestes la escritura, porque si vos perdés la escritura no tenés más casa. Y eso lo aprendí en la palabra de Dios. No me lo dijo un financiero, no me dijo un economista, lo aprendí en la palabra de Dios. Entonces en la palabra de Dios hay mucha sabiduría, hay mucho entendimiento. Yo creo que Dios te prepara para grandes cosas a través de la palabra de Dios. Amén. Entonces, Él quiere que nosotros leamos la palabra, pero que oremos y tengamos un encuentro con Él. Amén. Eso es generar un buen hábito, ¿no? Leer la palabra, no una rutina o una costumbre. Un hábito es algo intencional, que yo lo hago porque lo tengo que hacer, porque me hace bien. Imagínense, todos los días se levanta, no se baña, no se lava los dientes, y bueno, va a tener olor, va a tener aliento, ¿no? Va a estar, en lo que no se peina, va a estar despeinado y va a decir, ¿qué te pasó? No me baño más, no me afeito más, no me lavo más los dientes, yo no me peino, pero bueno, el que se peina va a parecer un loco. Y dice, bueno, entonces que perdiste un hábito que era bueno, ¿no? Lo tenés que volver a hacer. Bueno, orar es un hábito bueno. Buscar de Dios es un hábito bueno. Entonces, el hábito que nosotros tenemos que tener es tener una comunión con Dios, cada vez mayor. Dice, bueno, para mí no me gusta orar, me cuesta orar. Yo oro 5 minutos y ya no sé qué orar. No le doy gracias a Dios por esto y ya está. O le pido algo, ya está. Cuando uno lo haga como hábito, después no le va a costar. Uno no le cuesta lavarse los dientes. Dice, no quiero perder tiempo, no me peino, no. Uno se puede pasar un tiempo en el baño que dice, ya salís, porque quiere salir lo mejor posible, ¿no? No mal. Bueno, cuando uno busca de Dios, quiere tener aún una relación mejor con Dios. Cuando lo genera un hábito, lo hace porque sabe que es una necesidad, porque le hace bien, ya sabe que está bueno, que le va a hacer bien a su vida, que llena su espíritu, su alma, le da tranquilidad, le da paz a donde no había y puede darle una resolución a donde no la había. Leer la palabra, orar, adorar a Dios. Imagínense, cuando uno se levanta, yo siempre, por ejemplo, ahí en la casa hay un griterío bárbaro, ¿no? Que se peleó que el gato se peleó con el perro, que le tiró un plato, no sé si tuvo un vecino así, pero yo he escuchado mucho ruido, ¿no? Entonces sabe que hay un tema en la casa. Y de repente escuchás una alabanza y una adoración. A mí me pasó, yo tenía a mi vecino acá así enfrente, pero esto es real, un testimonio real. Yo escuchaba los gritos, la pelea, como que venía borracho, y de repente Dios tocó su vida y empezó a tener un hábito. Venía del trabajo y ponía
a Marcela Gándara. Yo dije, wow, ¿qué pasó? No se escucha mal los gritos, no se escucha mal la pelea, que salía corriendo, que lo sacaba, que lo ponía, uno no podía tener tranquilidad y de repente tiene paz, hay amor, hay algo que antes no había. ¿Y qué es? Porque generó un hábito, generó algo que le hace bien, leer la palabra, congregarse, buscar de Dios y adoraba a Dios. Amén. Entonces un hábito siempre va a ser de bendición para nuestras vidas y depende de nosotros de hacerlo o no hacerlo. Nosotros le podemos pedir mucho a Dios, pero si nosotros no tenemos el hábito bueno en nuestra vida, Dios no va a poder hacer nada. Es como que nosotros queramos ir con una persona y la persona salga corriendo, no la podemos ir corriendo siempre para que esté con nosotros. Tiene que querer la persona caminar con nosotros, tiene que querer estar con nosotros. Nosotros tenemos que querer estar con Dios. Y cuanto más estamos con Dios, más bendecidos somos. Amén. Vamos a leer también Jueces 9, 7. Jueces 9, 7. ¿Lo tienen? Dice, cuando se lo dieron a Jotam, fue y se puso en la cumbre del monte de Gerizim, y alzando su voz, clamó y les dijo, oídme varones de Siquem, y así os oiga Dios. Fueron una vez, esto es como una parábola dentro de la palabra, fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo, reina sobre nosotros, mas el olivo respondió, ¿he de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles? Y dijeron los árboles a la higuera, anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera, ¿he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir ser grande sobre los árboles? Y dijeron luego los árboles a la vid, pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid le respondió, ¿he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles? Dijeron entonces todos los árboles a la zarza, anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles, si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid y abrigaos bajo de mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Amén. Aquí sí contó una parábola para que entendieran que a veces si nosotros elegimos mal, vamos a ser perjudicados, vamos a tener consecuencias. ¿Sí? Aquí mostró una parábola como una ilustración, ¿no? Tres tipos de árboles, ¿no? Que daban fruto, que eran buenos. Y los tres dijeron, no, si yo voy y reino sobre los árboles, dejo de hacer frutos. No es bueno, porque esto le gusta a Dios y le gusta a los hombres. Pero si tuvieron la elección esta que eligieron la zarza, que la misma zarza dijo, si yo reino, ¿qué va a pasar? Yo les voy a dar sombra, estén sobre mí, dice. Pero puede que yo me prenda fuego y los queme vivo. Eso le dijo. Imagínense ustedes que tengan que pedir que alguien los lidere o reine sobre su vida, que lo va a perjudicar. No lo van a querer. No quieren elegir eso, ¿no? Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Que Dios sea el que reine sobre nuestras vidas, no las personas, no una institución. Es Dios sobre nuestra vida, ni un pastor, ni una persona, porque todo hombre falla, pero Dios nunca falla. Dios no miente, Dios lo que promete, lo cumple. Entonces, en esta parábola, ¿no? Está bueno porque uno puede entender que a veces dice, yo estoy muy ocupado para poder trabajar en las cosas del reino. Yo hago muchas cosas buenas para Dios y no puedo hacer que Dios me levante para poder liderar en las cosas de Dios, ¿no? Imagínense, ¿no? Entonces diría, bueno, no, yo mejor que otro sea el que lidere, que otro sea el que lleve la palabra,
porque si lo hago yo, voy a perder de hacer el trabajo que hago. Saben que Dios llama a gente que está ocupada, no a gente que es vaga, que no hace nada. ¿Sí? Dios llama a gente que está ocupada y sabe que si está ocupada y que hace, es porque va a seguir haciendo. Pero el que nunca hace, no va a hacer nunca. Es como las parábolas de los talentos. A uno le dio 5, al otro le dio 2 y a otro le dio 1. ¿Y por qué le dio a uno 1? Porque sabía que él no iba a hacer nada. Pero al de 5 sabía que iba a hacer mucho. Y ese se iba a ocupar. Entonces, cuando más a veces trabajamos para Dios, cuanto más estamos ocupados, más tenemos que servir a Dios. Y dice, pero ¿cómo? No te va a alcanzar en tiempo. Dios te da el tiempo. Dios te da la sabiduría. Dios te da recursos. Dios te da el entendimiento. Dios te da todo, porque si Dios te llama, Dios es el que hace, no somos nosotros, es Dios. Dios es el que abre caminos, no somos nosotros. Entonces a veces eso uno no lo entiende, ¿no? Piensa que como Moisés, Dios llamó a Moisés, que imagínense que Moisés, de ser príncipe, de que todo le hagan, pasó a hacerlo todo, de que le sirvan, pasó a servir. De estar en un lugar de privilegio, un lugar donde tenía todo, pasó a estar en un desierto y ser un nómade, ¿no? A vivir en el desierto. Y uno dice, ¿pero por qué le pasó eso a Moisés? Es porque Dios tenía un propósito bueno para su vida. Y uno dice, pero no entiende, pero pasó de riqueza, pasó a estar de lo mejor, pasó a estar en comodidades, a pasar a estar en nada, en cuidar ovejas en el desierto. En no tener nada, en no tener un lugar, no tener nadie que le sirva. Pero Dios tenía un propósito. Dios estaba preparando a un gran líder. Dios estaba preparando a alguien para liberar al pueblo de Israel, para poder enfrentar a un faraón, para poder saber, fíjense qué sabio que es Dios, que a dónde le mandó al desierto y qué pasaron por el desierto. Él ya conocía el desierto, él vivió en el desierto, él conocía las dificultades del desierto. Entonces uno a veces pasa por dificultad y dice, ¿pero por qué paso por esto? Porque Dios te está preparando para algo más grande. Cuando yo estuve muchas veces en los hospitales, ¿no?, con mis hijos en terapia intensiva, digo, ¿pero por qué? Cuando yo voy a una terapia intensiva, yo sé que oro y Dios puede hacer milagros. Aunque uno diga, no, pero a este le tiene que hacer un trasplante de riñón, a este le tiene que hacer un trasplante de corazón. Y yo digo, pero si Dios tiene el poder, si lo hizo conmigo, lo puede hacer con otro. Y yo he conocido la mano de Dios en el hospital y he visto muchos milagros. Entonces, si Dios lo hace, no somos nosotros, es Dios. Entonces Dios te da los recursos, Dios te da el entendimiento. Tenemos que entender que es Dios el que hace. Sé que si Dios te llama, Dios lo va a hacer por vos. Dios te va a dar el tiempo, los recursos, la administración, y tenemos que esperar en Dios. Entonces, tenemos que buscar de Dios. Yo creo que tiene que ser como intencional, ¿no? Tenemos que ir al encuentro con Dios, no que Dios vaya a nuestro encuentro. Como Moisés cuando lo llamó por casualidad. Dios te va a llamar de distintas maneras. A él lo llamó porque le llamó la atención que una zarza estaba ardiendo. Prendía fuego y era Dios, ¿no?, que le empezó a hablar a través de esa zarza y se le presentó. Entonces nosotros podemos ser llamados por Dios, por la palabra, por algo sobrenatural, por algo que no entendemos, pero tenemos que saber que si Dios te llama es porque Dios va a hacer cosas grandes en tu vida. Amén. ¿Cuántos creen que Dios puede hacer algo en su vida? Y los compromisos y las cosas que Dios quiere para nuestra vida no tienen que ser negociables. Lo que Dios pide, tenemos que obedecerlo. Porque en la obediencia hay bendición. Amén. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor? Vamos a ponernos de pie.